y hoy dando gracias, porque de eso vamos a hablar hoy, de dar gracias. Diga conmigo, dando, gracias, y sonría, gracias, dando gracias. Ahora la pastora que en las primicias ella tenía ganas de simplemente dar gracias. Damos gracias a Dios. Estamos tan agradecidos a nuestro Dios. Y así el apóstol Pablo dando gracias a Dios siempre. ¿Cuándo? Siempre. Salmo 67. Hoy quisiera hablar un poco de los salmos porque estoy leyendo precisamente esta última semana, he estado leyendo los salmos y me tocó el 67, lo marqué ahí hace unas semanas atrás, unos días atrás, y quisiera compartirlo el día de hoy. Dice el Salmo 67 lo siguiente: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Selah. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. ¿Cuántos han leído el libro de Salmos? O los libros de Salmos. En realidad en el hebreo son 5 libros. Nosotros tenemos todos recogidos en esos 150 salmos. A ver, las manos de los que se hayan leído el libro de Salmos. Por lo menos la mitad. El que se haya leído, aunque sea algún salmo, un salmo, yo creo que todos conocemos por lo menos el 23, el Señor es mi pastor. Si usted no lo ha leído y usted ha ido a algún entierro, seguramente lo habrán recitado, porque un salmo, creo que de todos, uno de los más famosos, si no el más famoso. Este salmo, casi todos los salmos tienen un título, un enunciado. Usted en su libro lo leerá. En este caso, el enunciado, el título de este salmo es el siguiente, que no aparece ahí en la transcripción. Dice: den gracias a Dios las naciones. Y habla, dice, el salmo es para el director del coro, con instrumentos de cuerda, salmo o cántico. Y así comienza. Para que usted tenga una idea de una pequeña introducción al libro de los salmos, cuando los lea o si los ha leído, como les digo, son 5 libros. Los salmos tienen diferentes autores. Desde que se vio el primer salmo, no el número 1, sino el primero, que fue el Salmo 90, que lo escribió Moisés, hasta los últimos que se escribieron, pasaron aproximadamente unos 600 años. Es decir, que no se escribieron en un momento, no lo escribió un personaje, sino son repartidos diferentes salmos a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Y como les digo, entre 600 o 700 años. Uno los escribió, el 90 lo escribió Moisés, David escribió casi la mitad de los salmos, Salomón escribió algunos y otros muchos músicos de su tiempo, porque como usted sabe, los salmos son cantos, son cánticos, son poesía, la poesía hebrea, son alabanza, son oraciones. Los que lo han leído muchas veces están impregnados en esos salmos los sentimientos más íntimos de las personas. Hay algunos que hablan de cuando pasamos momentos de angustia, hay momentos de liberación, momentos de gratitud, está todo ahí reflejado. Es sorprendente cómo puedes llegar en un estado, a veces algo estás viviendo dentro y comienzas a leer el salmo y te ves ahí reflejado en ese salmo. Y haces casi esa oración y cómo el Espíritu Santo te lleva y cómo eso muchas veces te anima, te reconforta, o dices, bueno, si este personaje, este hombre, David o Salomón o el salmista atravesó todo esto, pero tuvo una esperanza, tuvo una fe y después conoces la historia cómo termina, pues te anima a seguir adelante. Qué importantes son los salmos. Hay unos salmos que usted verá muchas veces en la Biblia que dice salmos graduales, ese es el título que le ponen, porque eran salmos que eran típicos. Se cantaban, por ejemplo, para que usted lo entienda, como nosotros en Navidad. ¿Cuántos cantan villancicos en Navidad? Noche de paz. ¿A que sí? ¿Cuántos se saben Noche de paz? Noche de... Yo te deseo, ese es otro. Felicidades, ¿Usted lo suele cantar en agosto? No, yo algunas veces. Cristina, yo está con los villancicos. ¿Lo suele cantar en mayo? No, en febrero tampoco. ¿Cuándo se suelen cantar villancicos? En Navidad, pues alrededor de Navidad, ¿verdad? En diciembre, ¿no? Son inteligentes. Pues los cánticos graduales es algo de eso, para que usted lo entienda. Eran cánticos que se usaban
en diferentes fiestas. Había algunos que se usaban en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cada vez que venía la fiesta de los tabernáculos, ellos cantaban esos salmos. En la fiesta del Pentecostés eran otros salmos. Son cánticos folclóricos del pueblo hebreo de este tiempo. Y para que usted lo pueda entender de esta manera, cánticos graduales. Usted, cada vez que usted ve su cántico gradual, sepa que era típico de una fecha del año y se cantaban en esa fecha. El Salmo 67 especifica que es un salmo de gratitud, de dando gracias. Y dice cómo fue escrito. Estaba escrito para instrumentos de cuerda, la lira en aquel tiempo, el arpa, la cítara. ¿Sabe lo que es un instrumento de cuerda, verdad? El chico guapo que toca aquí la guitarra es un instrumento de cuerda. La guitarra, que es un descendiente de la cítara, del arpa, de todos estos instrumentos de cuerda. Entonces se escribían así para aquellos que eran músicos. Ahí está Lucas que está allá dándole a las cuerdas, pues eran escritos para ser interpretados en instrumentos de cuerda. Los antiguos violines en aquel tiempo, que eran bien diferentes a los de hoy. Y de ahí proceden todas estas cosas. Y como decía yo, los salmos formaban parte en aquel tiempo del folclore hebreo. Porque usted sabe que cada cultura, que cada pueblo, que cada raza o que cada región tiene un folclore que se asocia casi siempre a la realidad o al trasfondo espiritual de ese pueblo. ¿Usted sabe cuánto sabe en folclore canario? Yo estuve mucho tiempo en una rondalla. Los canarios tienen un folclore, vamos. La mayoría de las canciones, no todas son penas, angustias, pesares, esto, lo otro, no. Y a veces hasta las canciones que dicen alégrate tal, lo dicen con una cara de melancólico y dicen, pero ¿cómo es posible que esté diciendo salta y brinca de alegría con esa cara? ¿O no? Porque el folclore encierra mucho más de lo que aparentemente parece. Hay un trasfondo espiritual, de toda una carga espiritual, muchas veces de angustia, de la conquista, de la pena que se pasó, de los momentos tan difíciles que atravesaron. El folclore canario está muy orientado a las imágenes, a la idolatría, a las tallas, porque viene de todo lo que arrastra los espíritus de la zona desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, el folclore hebreo se basa en el único Dios verdadero, en el Dios todopoderoso, en el que había sacado al pueblo de Egipto. O sea, que era un folclore que por eso después de tantos siglos sigue vigente. Aunque no sabemos cuáles eran las melodías de estos cánticos, sí podemos hoy darles nuestra propia melodía, incluso insertarlos en nuestro folclore, estas letras maravillosas, porque en las letras también hay vida. Y otro día hablaremos de folclore, quizá para mayo, para el Día de Canarias. Pero vemos cómo Dios se hace presente en cada uno de los salmos. Y a pesar de los momentos difíciles, hay salmos que hablan de mucha angustia personal. Siempre hay un toque de esperanza, un toque de fe, un toque de mirar más allá y saber que Dios ha de responder y Dios responde. Y como decía, este Salmo 67 forma parte de la oración del pueblo y es una canción de gratitud. Se celebraba este Salmo y habla de cuando la época de cosecha se recogía la cosecha. Hablábamos el domingo de primicia. La primicia era lo que uno espera cosechar, ¿verdad? Pues este Salmo habla precisamente de esa abundancia que había en la cosecha. De cuando ellos comenzaban a cosechar y hablaban de esa gratitud, porque cuando uno ha entregado la primicia, solo le queda esperar la cosecha, preparar los graneros para la cosecha, agradecer por la cosecha. Eso es el Salmo 67. Y comienza ese Salmo con esas peticiones. Dice, Dios tenga piedad de nosotros, Dios tenga misericordia de nosotros, Dios que tú nos perdones, Dios que tú nos asistas, que tú nos ayudes. Y empieza, me sorprende porque empieza como el Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro. Dios tenga piedad de nosotros. ¿De quién? Haga así, de nosotros. ¿De quién? De nosotros. Arregle y diga, ¿de nosotros? De nosotros. Como su pueblo, como su iglesia, como la familia de Dios, juntos como hermanos. Mira que está a su lado. Hasta mi esposa es mi hermana, es esposa y hermana espiritual, ¿lo sabía? Diga, somos hermanos. Qué guapo eres. Gracias. Entonces, comienza esa petición no pidiendo solo para mí, sino para nosotros, como el Padre nuestro, para nosotros. Siempre pensando en el bien común, siempre pensando en la familia, siempre pensando en el nuestro, no en el mío, en el nuestro. Qué importante es esto, porque a veces pensamos que mis problemas son míos y no es cierto.
Mis problemas y mis luchas son también sus luchas. Y casi todos tenemos las mismas luchas de una manera o de otra. Por eso mis luchas son sus luchas. Usted tiene problemas, usted enfrenta cosas en la vida que yo también voy a tener que enfrentar. Quizás de una manera o de otra, pero todos tenemos que enfrentar. Entonces son nuestros. A veces no lo entendemos, a veces nos encerramos en nosotros mismos, porque es el ego muchas veces. Pero toda la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. No es ese dicho que es tan famoso cuando dice, yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo... Se lo sabe, ¿no? Juan Palomo, yo me lo guiso. Esto era en realidad una poesía de Quevedo, de Francisco de Quevedo, ese tan famoso castellano, creo que era, o español. Yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso. Eso no es verdad, la palabra de Dios. Ni para bien ni para mal. Mis problemas son también sus problemas y mis éxitos son también parte de sus éxitos. De eso se trata. Entonces tenemos que entender así la vida. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y por eso dice, Dios ten misericordia de nosotros, porque todos necesitamos la misericordia de Dios. De eso se trata. Y dice, y Dios nos bendiga. ¿A quién? Diga, a todos. ¿A quién nos bendice? A todos. Eso pedimos. Dios bendícenos a todos. Oh, bendíceme a mí. No, no, no. Bendícenos a todos. Porque todos necesitamos y anhelamos la bendición de Dios. La buscamos, la queremos. Y sigue diciendo el salmista, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre nosotros. ¿Sobre mí o sobre nosotros? Sobre nosotros. Entonces, esto me sorprende porque estamos hablando del Salmo hebreo, mientras los pueblos que rodean a Israel, especialmente la influencia de Egipto, que tuvo tantos siglos sobre ellos, ofrecían sacrificios al sol. Los egipcios entendían el sol como ese dios que por la noche se ocultaba y por la noche pasaba el ciclo de la noche, y el dios sol para ellos tenía que batallar y luchar en las tinieblas para que al día siguiente volviera a amanecer. Y entonces ellos ofrecían sacrificio porque si el sol no luchaba, el dios sol no volvía a amanecer, no habrían cosechas y habría un caos mundial. Por eso sacrificaban niños, vacas, becerros y todo eso. Pero ellos sí están entendiendo que Dios no es ningún sol. Los israelitas lo tenían claro. Usted y yo, como pueblo de Dios, sabemos quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. ¿De qué se trata esto? Y lo que decimos es, Dios resplandece en nuestras vidas, resplandece en cada uno de nosotros. Te necesitamos. ¿Por qué? Porque no basamos nuestras vidas, como muchas culturas de la antigüedad, sus decisiones en el sol. Y el sol muchas veces representa las situaciones, las circunstancias, la dependencia de tantas cosas del mundo, de la nómina, de la mentalidad, de las modas, de si cambia un gobierno o no cambia un gobierno, de que si mejora una economía o no mejora una economía, o está pendiente de si aquel me quiere o no me quiere, si me dice, no. Nosotros no basamos nada en las circunstancias y en la relación como hacían antiguamente las culturas. Por eso el salmista escribe, resplandece sobre nosotros, Señor. Que tú resplandezcas. El sol ha de salir porque tiene que salir, porque es una criatura de Dios y Dios lo marcó con sus leyes, por así decirlo. Pero todo está bien cuando resplandece en tu vida el Señor. Es decir, cuando cada mañana abres tus ojos, aunque no haya salido el sol y no haya amanecido, y tú te agarras a la palabra de Dios y tú dices, Señor, un nuevo día que me da, un día que va a ser bendición, un día que tú vas a brillar, resplandece sobre mí, Señor. Voy a tener que afrontar quizá problemas o éxitos o situaciones el día de hoy, pero tú vas conmigo y tú resplandeces, no solamente sobre mí, sino sobre nosotros. De eso está hablando. Y te agarras a esa palabra de Dios, le das gracias a Dios, guíame, resplandece, porque decíamos, tú eres mi Dios. Y hablábamos el domingo de paternidad. Tú eres nuestro Padre. Padre nuestro. De eso se trata. Y después dice esa expresión que muchas veces la verá en muchos salmos, Selah, que no se puede traducir porque nadie sabe qué significa. Entonces hay quien la traduce como un interludio que hay en la canción, como a veces cuando la pastora hace cositas raras con eso, un interludio que había en medio del salmo. Otros dicen que es como una pausa para que usted reflexione en la primera estrofa. Otros dicen que es una especie de amén o un para siempre cada vez que se menciona, y es como que usted dice para siempre, Señor. O quizá hay de otros que dicen que puede ser ese Selah que aparece en el verso 1, una subida de tonalidad, como una octava más o algo de eso. No sabemos. Por eso usted va a aprender, cuando usted lea Salmo y vea Selah, pues algo de eso tiene que ser. Ahora, ¿para qué pido o pedimos nosotros
que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, o que Él nos bendiga en abundancia, o que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, sobre su iglesia. ¿Para qué? ¿Será para hacer nosotros más felices? ¿Será para que con su bendición yo puedo ser más rico o tener más? ¿O será porque cuando Él resplandece sobre nuestras vidas nos volvemos más inteligentes, o somos más eruditos, o somos más sabios, o para sentirnos mejor? ¿Para qué será? ¿Usted qué cree? ¿Para ser más feliz? ¿Para ser más inteligente? ¿Para vivir mejor? ¿Para qué será? De hecho, cuando uno ama a Dios, parte del Evangelio es que uno es feliz. Parte del Evangelio es que uno adquiere más sabiduría y uno adquiere abundancia en muchas cosas. Pero lo que deja claro el verso 2 es para qué Dios nos quiere bendecir a nosotros, quiere resplandecer sobre nosotros y quiere llevarnos en abundancia. Y lo dice ese verso. Ponemos el verso 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Qué maravillosa, vuelvo y se lo digo, es una canción este salmo. Es una canción que se cantaba y que contaba la congregación, que cantaban juntos. Que está diciendo esta canción: tu pueblo te necesita y te pide bendición, que resplandezca sobre nosotros, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, y clama misericordia. Y le está diciendo: Señor, para que muchos conozcan de ti. Porque entendemos que las almas y las personas necesitan salvación. Para eso estamos reunidos, para eso clamamos, porque tenemos vecinos, tenemos compañeros, tenemos familiares, tenemos amigos y tenemos hogares que necesitan salvación. Entonces eso es lo que se cantaba, eso es lo que está tratando de transmitir el salmista. Es cuando la manera de vivir del creyente y del pueblo de Dios entra en esa conciencia espiritual. ¿Para qué quieres que Dios te bendiga? ¿Para qué quiere que Dios rebose tus cosechas? ¿Para qué quiere que Dios resplandezca sobre ti? Entiende que nuestras bendiciones no son para nosotros mismos. Jesús nunca fue egoísta en sus peticiones a Dios o recibió algo para Él mismo. Eso no lo vemos en la vida de Jesús. Hay una abundancia de cosechas que se dan para que a través de tus bendiciones, para que a través de tu vida, para que a través de lo que Dios quiera hacer resplandecer en ti, muchos alcancen la salvación. De eso se trata. Tu gratitud, la sabiduría que resplandece sobre ti para salvación de muchos. Para que otros muchos puedan ser tan bendecidos como somos nosotros. Usted sabe que como creyente, si ahora le da un paro cardíaco, ¿qué sucede? ¿Dónde aparece a los 10 minutos? ¿Dónde aparece? A nosotros nos deja con un problema aquí, ¿no? Pero usted ya sabe dónde va. Usted va a gozar y nosotros estamos aquí gozando un poquito menos. ¿O no? Como decía yo del Señor, hasta que tú quieras. Pablo dijo, me voy o me quedo. Me voy a quedar. Prefiero irme. Pero por amor a ustedes, decía Pablo, me quedo porque no he acabado mi carrera. Hasta que Dios le dijo, ahora se ha acabado tu carrera. Entonces, nuestro gozo, nuestra manera de ser agradecido, la manera en que cada uno de nosotros honramos a Dios, la manera en que tratas a las personas que te rodean, la manera en que tú eres firme con tus principios de reino, los principios de la fe, las verdades del reino, como tú te manejas con Dios, es testimonio a otras vidas y es oportunidad para que otros, a través de tu firmeza en la fe, de tu amor a Dios y tu amor a las personas y de esa revelación y esa relación del Espíritu Santo, sean testimonio para otros, una oportunidad para otros de que ellos también alcancen salvación. Para eso se mueve todo el reino de los cielos en nuestra vida. Que muchas almas, a través de tu vida, a través de la manera de tu actuar, a través de tu gozo, de tu alegría, dice, este hombre, esta mujer, da gusto estar con él. ¿Por qué será? Y tú transmites todo eso que está fluyendo en tu interior. Porque sabes que nunca estás solo, porque sabes que en medio de toda situación hay una esperanza, porque sabes que hay fe, porque sabes que hay tanto. Y entonces tu vida, y cómo Dios te va bendiciendo, y cómo te va dando estas cosas, y cómo ves que tú vas siendo generoso, y tú eres abierto, y tú eres amigable, y tú eres una persona digna de confianza, y tú eres una persona de valores, de principios, unos principios bien firmes, unos principios y una relación personal con Dios, y la gente te ve, y eres un testimonio de luz y de que Dios tiene que ser real.
porque no es normal que una persona sea así, en condiciones normales. Por eso el salmista lo entiende. Oh Señor, bendícenos, llena nuestras cosechas. ¿Para qué? ¿Para que todo el mundo me... ¡Uy, qué guapo! No. ¿Para comprarme el último pantalón que tú... ¡Oh, qué pedazo de Armani que ya has puesto! ¡No! Que no digo que no te compres un Armani, cómprate. Si te puedes comprar un Armani, cómprate 2 Armani. Y después cuando... ¿Me entiendes, no? Pero tus bendiciones van mucho más que eso. Y quizás tengas que comprarte 2 Armani para ir con otros que tienen Armani y llevar la palabra de Dios entre los Armani. ¿O no? No lo sé. Pero ellos también están necesitados de la luz del Señor. Algunos dicen, amén, aleluya, la agarro, pastor, la agarro. Pues suéltelo. No sé que usted le diga, no, usted unas cholas y medias arrancadas que te voy a llevar yo a donde está. Simplemente estamos abiertos a la voz del Espíritu Santo. De eso se trata. De eso estamos hablando. Tu vida un testimonio que refleje que hay un Dios verdadero y un Dios real. Siempre. Allí donde te mueves. El gozo sea tan grande en tu interior, porque es el gozo de la salvación, que dice, como estas personas que la están escachando, la están saltando en la cabeza, no físicamente, por supuesto, se levanta con una palabra de unción y de alegría y de gozo y dice, en Dios, eso, aunque usted no lo crea, hace reflexionar a las personas porque mueve la atmósfera espiritual, más que la intelectual. De eso se trata. Por eso el salmista que lo entiende perfectamente está diciendo, resplandece, Señor, en nosotros. Porque nuestras cosechas nos bendicen a nosotros, pero no son para nosotros, es para que muchos alcancen esto que nosotros experimentamos. El gozo de la salvación, la alegría de la intimidad con el Espíritu Santo, la presencia de Dios, esto se trata. Y por eso dice el verso 3, te den gracias, pónmelo ahí, los pueblos. Oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Y sabe, este es el estribillo, este es el coro. Esto es lo que a veces nosotros repetimos mucho, ¿verdad? Pues ellos repetían este verso 3. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Y volvían a repetir el coro. Y una estrofa y después, por ejemplo, el verso 5 vuelve a repetir el coro. ¿Por qué el coro? ¿Y el coro qué pasa? Se repite. ¿Y qué están diciendo? Te den gracias, Señor. Todos los pueblos te den gracias. Y después otra estrofa y después gracias. Lo que se repite una y otra vez, por eso también lo dice el verso 5. Una afirmación de fe de que todas las naciones de la tierra habrá gratitud hacia nuestro Dios. Este salmo se escribió hace aproximadamente 3.000 años. ¿Cuánto tiempo? Son muchos años, ¿no? 3.000 años. Pero hoy nosotros somos testimonio de este cántico. Porque formamos parte de esas naciones de la tierra que no pertenecemos al pueblo hebreo, pero que damos gracias a nuestro Dios. Y por eso oramos. Y por eso clamamos por un despertar, por avivamiento y por todo esto, porque damos gracias a Dios. Fíjese, escribieron el Salmo hace tantos siglos atrás y nosotros damos fe de este Salmo. Y entre nosotros vemos canarios, españoles, venezolanos, cubanos, argentinos, y no sé si me acaba alguno, y damos gracias. Y portugueses. Y damos gracias, ¿o no? Estamos haciendo real este Salmo, sin ser conscientes. Gracias, Dios, diga conmigo, gracias, Señor. Te damos gracias. Las naciones de la tierra te dan gracias y somos personas agradecidas. Eso está hablando el Salmo. El verso 4, otra estrofa que dice, alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Nos dice, alégrate porque Dios es justo. ¿Sabe? Dios es justo. Nosotros vivimos a veces muchas injusticias, suceden cosas que no entendemos, pero Dios es justo. Y si no, léase usted los salmos, ahí está todo, cuando hay hasta esas preguntas de Dios del salmista y otros salmos, dicen, parece que no veo tu mano, pero la mano de Dios está. Acuérdese de David, lo perseguían, lo buscaban, trataban de acosarlo, de matarlo, de perseguirlo, pero Dios tenía un plan y lo puso y lo sentó en el trono. Descendientes también de David, como hablábamos el otro día, de Abraham. Alégrate porque Dios es justo. Y aquí dice, y Él tratará a los pueblos con equidad. La equidad es como una palabra muchas veces de índole jurídico.
Y es la capacidad que tiene un juez de tener en cuenta las circunstancias personales de las partes en un proceso judicial a la hora de dictar sentencia. Eso quiere decir que todos somos únicos, todos somos diferentes, pero Dios es un juez justo y Él es el que dicta sentencia. Y Él nos trata con equidad, no solamente a nosotros, sino a las naciones de la tierra. Él conoce tu condición, Él conoce tu experiencia, Él conoce tu determinación, Él conoce cuál es tu deseo, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón y Él nos trata con equidad. Así que muchas veces no nos preocupemos por tantas cosas, por lo que muchas veces vivimos, por lo que se da en las noticias, lo que vemos en el mundo, por la globalización, por tantas teorías de la conspiración que hay, por los poderes que operan en el mundo, por las cosas que hemos visto, las que estamos viendo y las que veremos. Usted y yo sabemos que Dios tiene el control. ¿Lo sabía o no? ¿Lo cree o no? Dios no se levantó un día por la mañana y lo avisaron corriendo en el trono, que hay una pandemia ahí en la tierra. Y dice, Dios, ¿cómo fue eso? Se me escapó de la mano. ¿O no? ¿No? Es más, todo está escrito. Pero es que está escrito, caballero, léaselo ahí que está escrito. Dios no está corriendo todos apurados en el trono, se nos fue de las manos. Ay, bendito. Dios tiene el control de todas las cosas y Él da oportunidad. Y por eso le habla a las naciones de la tierra y da posibilidad para que cada uno de nosotros podamos abrazar la gracia y vivir con esperanza, vivir con fe, vivir con confianza, porque Dios no ha perdido el control. ¿Usted lo cree que lo ha perdido? No. Directo a todo, Dios no ha perdido el control, amigo. Amigo, amiga o hija, si es tu hija. Dios no ha perdido el control, hija. Mire, Jesús no se desenfocó del propósito. Mira que muchas veces intentaron y le hablaron de la política y lo querían hacer rey y le querían hablar en contra del César y de lo otro y de aquí. Y Él no se desenfocó, no se desenfoque. Las cosas no estaban bien en el tiempo de Jesús y tampoco están bien en nuestro tiempo. A Él lo apresaron y lo condenaron, pero Dios no lo dejó sin la victoria. Él sabía. Él dice, no, ustedes no que ustedes me detengan. Yo doy mi vida, yo la pongo. Porque podía haberla puesto, ¿verdad? Pero Él la pone. Él sabía, Él cumplía con la voluntad del Padre. No se desenfocó. Y por eso dice, vencida es la muerte con victoria. La victoria más grande de todos los tiempos. La muerte se quería que se lo iba a comer y se levanta Jesús en medio de la muerte y dice, muerte, entregadas son las llaves de la muerte. Y con ella la resurrección. Las primicias que hablaba yo el domingo, de cómo esas primicias las lleva el Señor a los cielos y nos representan a todos nosotros hasta el día de nuestra resurrección. Entonces Dios es soberano y Él nos guía como pueblo en medio de todas las situaciones. No le ponga tanto asunto a las cosas. Céntrese. Primero, Dios. Primero lo primero, no cabe duda. Dice el verso 6, la tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Diga conmigo, Dios, nuestro Dios, haga así conmigo, nos bendice. Nos bendice, agárrelo, diga, nos bendice, nos bendice, nos bendice. Las bendiciones vienen de Dios. La cosecha procede de Él. Y la tierra, lo que usted y yo sembramos, va a dar su fruto. Siempre da su fruto. Por la fe y por la palabra del Cordero. Entonces puede alegrarse cuando usted le cree a Dios. Porque va a llevar fruto. Porque usted ha sembrado, y si usted lo cree y ha sembrado conforme a las leyes del reino, y ha sembrado, y ha abonado, y ha regado, usted puede alegrarse porque viene fruto, viene cosecha. Entonces, nuestras bendiciones, recuerde esto, no vienen de gobierno, a los gobiernos los respetamos, no vienen de la condición económica de un país, no tiene que ver con eso nuestra bendición, o de lo que digan o hagan otras personas, no. Nuestras bendiciones vienen de Dios y tienen que ver con nuestra relación con Él. Y una forma de tratar con Dios y de seguir a Dios y de conocer su palabra y creerla por fe. De eso se trata. Entonces Dios nos bendice. Recuerde cuando en una época de sequía, de gran sequía, en época de Elías, aquella mujer que tenía a su niño que casi parecía que se iba a morir, dice que escuchó la voz del profeta, obedeció al profeta, ¿y qué ocurrió? Tenía su vasija y cuando iba a buscar aceite, siempre emanaba aceite de ella. No le faltó, no le faltó. Dígale a la que está a su lado, no te va a faltar. No te va a faltar.
Dígaselo otra vez, no te va a faltar. Si crees en Dios. Si eres agradecido a Dios. Si Dios tiene ese primer lugar en nuestra vida. De eso se trata. Dios nos bendice. No faltó aceite. Mire, Jesús no pasó hambre. Pasó hambre cuando Él decidió ayunar. Pero si no, no pasaba hambre. Y Él no solamente que no pasó hambre, sino que Él alimentó multitudes. ¿Lo entiende, verdad? Alimentó multitudes. ¿Y cómo alimentó multitudes? ¿Tenía una nómina muy grande? No, no tenía una nómina. ¿Se da cuenta como nosotros pensamos al revés? Ay, Señor, si tú me dieras 1.000.000 de euros, si tú me dieras 1.000.000 de euros, yo... Ay, bendito. Dice, Señor, 1.000.000 de pesos te voy a dar. Nosotros pensamos al revés del reino muchas veces, porque nos sujetamos a las condiciones del reino, la de la tierra, no a las condiciones del reino de los cielos, porque nos cuesta muchas veces. Él sanó heridas y no sacó ningún título de médico. ¿O sí? ¿O estuvo usted en una carrera de medicina? ¿Jesús sacó una carrera de medicina? Si usted la está sacando, gloria a Dios, eso es bueno. Sáquela y Dios lo va a ayudar. Pero Él no sacó una carrera de medicina. Y no hay un doctor tan importante en la historia que todavía al día de hoy sana y cura a las personas. ¿Lo puede entender? Y ese es nuestro Dios. Por eso tiene que alegrarse, tiene que ser agradecido y tiene que comenzar a ver que Dios lo quiere a usted y a mí bendecir. ¿Y para qué nos bendice? Pues una vez más, el mismo salmista nos da la respuesta en ese último verso que dice lo siguiente, verso 7, Dios nos bendice para que le teman o le respeten todos los términos de la tierra. Dios nos bendice ¿para qué? Lea otra vez conmigo, lea. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que le teman todos los términos de la tierra. Para eso Dios nos bendice. De su manera de vivir, en su manera de que usted ve la vida, usted y yo, en la manera que vemos como iglesia, en la manera en cómo afrontamos los problemas con valentía, las equivocaciones con honor, en la manera que usted sabe pedir perdón, que usted tiene esa sabiduría de Dios para afrontar cada situación, en la manera como en otras formas, decía yo el domingo, en la manera que usted en su vida honra a Dios. Otras personas van a honrarla, a Dios. Sus bendiciones forman parte de ese plan de Dios para que las personas que le rodean a usted conozcan a Dios. De eso se trata. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. En la manera que usted es firme en su palabra, firme en sus convicciones, firme en su fe, firme en su esperanza, usted camina adelante, sus decisiones tienen que ver con esa firmeza, con esa fe, con esa honrar a Dios. Entonces todos los que le rodean puedan ver en usted que usted tiene un respeto por Dios, una honra por Dios, que nadie lo va a mover. Alguien va a decir, esto va a ser en serio. Porque la gente piensa Dios religión. Este hombre, esta mujer, este joven, va en serio con Dios. A ver si va a ser real eso de Dios. A ver si va a ser verdad. Porque no lo tambaleas. Y a veces cuando ha caído, se ha levantado con fuerza, a veces ha pedido perdón, a veces ha rectificado y ha seguido adelante por una palabra de fe, honrando a Dios. Entonces, si usted honra a Dios a este punto en su vida, inexorablemente, mire lo que le digo, si usted honra y ha honrado a Dios y sigue honrando a Dios en su vida de la manera que la palabra dice, Dios lo va a honrar a usted. ¿Y cómo lo va a honrar? Haciendo que los que le rodean le honren también a Él. Porque a veces creemos que otros honren a Dios y nosotros no lo honramos. Y hablamos a otros de Dios y dice, tú me estás hablando de Dios cuando tú tin, tan, tan, tin, tan, tin. Si usted honra a Dios, usted respeta a Dios, nosotros respetamos a Dios, esta isla va a respetar a Dios. De eso se trata. Dios nos bendice para que los que nos conocen le respeten todos los términos de la tierra. Entonces, viene una maravillosa cosecha. Sonría. Yo no le voy a ver los dientes, pero usted me los va a ver a mí. ¡Ja!
son pequeños no pasan desapercibidos. Maravillosa cosecha que viene de Dios. ¿Y el salmista lo sabía? Usted tiene que saberlo. Porque si grande es la primicia, en nuestras vidas mucho mayor es la cosecha. Por eso solo podemos dar gracias y decir gracias, Señor. Diga conmigo, gracias, Señor. Y esto es un canto de gratitud. Yo imagino al pueblo cantando este salmo cuando cantaban en ese estribillo, así como lo hacemos muchas veces nosotros, alegres, contentos, gozosos, porque Él lo va a hacer. Póngase en pie conmigo hoy y tome unos segundos para darle gracias a Él. Gracias por este primer mes del año que ha pasado, por su vida, gracias por sus hijos, gracias por sus vecinos que quizás no le conozcan y han de conocerle, por sus hijos.